Hoy vamos a ver distribuciones de probabilidad conjunta, lo que sería independencia, y vamos a ver también un ejemplo que va a condensar todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Para distribuciones de probabilidad conjunta. Primeramente, para entender la independencia, tenemos que entenderla como la definición clásica. Es decir, cuando X y Y son independientes, significa que son el producto de las marginales. Si yo agarro una marginal de X y agarro la marginal de Y las multiplico, me tiene que dar igual que la función de probabilidad conjunta. Es decir, nuestra definición de independencia es esta, que estoy subrayando con amarillo, para todos los valores de X y Y. Eso quiere decir, en términos de probabilidad, que esto es igual a esto. Señalándolo con rojito, esta definición expresa lo mismo que esta otra definición. Perfecto. Ahora vamos a ver el ejemplo. Para hacer el ejemplo, vamos a hacerlo con disparos. Y para eso nos va a representar nuestro amigo el Rig. Rig va a tener disparos normales, va a tener disparos críticos y va a tener una cierta cantidad de enemigos a los cuales va a impactar. Entonces, nosotros lo que queremos saber es si cuando Rig hace disparos críticos, atina a más enemigos o por el contrario, hacer disparos críticos no afecta en absoluto la cantidad de enemigos que Rick va a disparar. Primeramente, vamos a hacerlo con un color verde. Nuestra función de probabilidad conjunta va a decir, esta es nuestra función de probabilidad conjunta, va a ser el tipo de disparo, que va a ser 1 y 2, por la cantidad de enemigos impactados, que pueden ser 1, 2 o 3. Okay. Para empezar, entonces, esta sería nuestra función XY. Eso, si nosotros hacemos eso en números, nos dice la cantidad de los tipos de disparos por la cantidad de enemigos impactados. Pero, como esto tiene que ser de probabilidad, vamos a agregar un factor de color amarillo que se va a llamar K. K es nuestro factor de normalización. Es lo que permite que esta función sea de probabilidad, porque para la probabilidad hay que cumplir ciertas condiciones. Entonces, punto número 1, ¿qué valor tiene que tener K para que nuestra función de tipo de disparo y cantidad de enemigos impactados sea de probabilidad? Para que esto sea de probabilidad tenemos que hacer la doble sumatoria, una sumatoria por cada variable. Cada variable empieza en 1, X termina en 2, Y termina en 3. De la función X, y K, que sean iguales a 1, ¿sí? Por temas de sumatoria, como esto es función para X y función para Y, pues K no es ninguna de esas. Entonces K sale de las sumatorias y nos queda la expresión. Como esta expresión se vuelve un ciclo, entonces K va a multiplicar a 1, que sería este 1 de acá, porque la sumatoria se hace de adentro hacia afuera. O la metemos rápidamente en la calculadora, cualquiera de las dos funciona. Pero bueno, como este es un ejemplo, interesa ver el paso. Entonces se hace el 1 de 1 a 3. Entonces tenemos 1, 1, 2, 3. Se cumple el ciclo de las X, entonces cambia a 2 y se vuelve a hacer 1, 2, 3. Así tenemos el ciclo. Se hace toda esa álgebra y nos queda la expresión K por 6 más 12. Se hace la álgebra de esto, ¿verdad? Se hace la suma, se pasa al otro lado y nos da que K es igual a 1 sobre 18. Este es el valor que tiene que tener la variable de normalización para que nuestra función sea de probabilidad. Dicho eso, entonces nos queda que la función de probabilidad conjunta es X por Y sobre 18. Esta es nuestra función de probabilidad conjunta. ¿Qué necesitamos ahora? La marginal. La marginal, por definición, ya la conocemos. Esta sería la marginal. Es sumar para la variable Y, es decir, si queremos la marginal de X, para la variable que no sea X, vamos a sumarlas con la función de probabilidad conjunta. Entonces, la función de probabilidad conjunta es XY sobre 18, es esta de acá. ¿Cuál variable? Para la variable Y. Significa que el X lo sacamos y el 18 que está abajo por ser una constante también lo sacamos. Y nos queda aquí. Y nos quedaría la otra sumatoria para las Y. Sumatoria de 1 a 3 para Y. Se hace el álgebra de eso y después hacemos la simplificación y nos queda el resultado. La marginal de la variable aleatoria X, que son los disparos normales, es X sobre 3. ¿Qué es lo que hay que notar aquí? Y vamos a señalarlo con un puntito color verde. Que la marginal de X queda en términos de X. Y tiene toda la lógica del mundo. Vean que si hacemos el mismo razonamiento, la marginal de Y aquí va a quedar como en términos de Y. Y noten también ahora aquí,
con el resaltador amarillo. Para la variable y, ¿qué se cuentan? Los rangos de x. ¿Y qué nos va a quedar? El resultado va a quedar en términos de y. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y qué nos decía la definición de independencia? Vamos a usar el color azul. Nos decía, el producto, es decir, la multiplicación de las marginales tiene que ser igual a la conjunta. Entonces, si yo agarro x sobre 3 y lo multiplico por y sobre 6, me va a dar la conjunta. Sí, efectivamente me va a dar esto. Entonces, ¿qué podemos concluir de eso? Que las variables aleatorias x y y son independientes. Si nosotros lo traducimos al contexto, decimos, si son variables probabilísticamente independientes, significa que el tipo de disparo no afecta la cantidad de enemigos impactados. No importa qué tan loco se vuelva Rick pegando disparos críticos, no va a aumentar la cantidad de posibles zombies a los cuales va a acabar. Esa sería la conclusión. Y si tenemos por aquí, ven, en este cuadrito que estoy pintando con celeste, podemos ver algunas de las interpretaciones a los resultados. Por ejemplo, la interpretación de la marginal de x. Digamos que x es igual a 1, es decir, 1 representa que hizo disparos normales. No cuántos disparos, sino que hizo un disparo normal. Entonces decimos 1 sobre 3, sin importar la cantidad de enemigos impactados, es decir, no estamos considerando los valores de y, porque es la marginal de x. Sin importar la cantidad de enemigos impactados, la probabilidad de hacer disparos normales es de un 33%. Y de impactar enemigos sin considerar el tipo de disparo, es decir, la marginal de y, es de un 16,67%. Y si medimos la probabilidad conjunta, el 22% sería la probabilidad de hacer críticos a 2 jugadores. Y este sería todo el procedimiento para encontrar una variable normalizadora, sacar las marginales de x, sacar las marginales de y hacer revisión de independencia.